de trabajo. Hace poco me integré al equipo de Macarena Gallardo, quien les deja muchos saludos, pero ella está le tocó el viaje a México, donde está el encuentro regional de los gerentes de socios en México de las cámaras, así que no puedo estar hoy día acá. Yo estoy en el área de socios e integridad principalmente, especialmente en todo lo que es el área de compliance, en lo que es los DEBE, algún gran temazo que tenemos, dado que se nos viene la ley ahora en septiembre. ¿Ah? Así que darles la bienvenida a ustedes, aquí a los presentes, también a los que tenemos conectados vía Zoom, muy bienvenidos y agradecerles también esa instancia. ¿Ah? Eh, pero antes que todo, quiero agradecer a Mövenpick y a Tendencia Gourmet, quienes siempre nos acompañan con el cafecito, el rico cafecito que estamos dando, y las galletitas, el toque dulce. ¿Ah? Así que muchas gracias, Mövenpick y Tendencia Gourmet, que siempre nos acompañan. Y bueno, hoy día tenemos temazo, nueva ley en acción, conciliación laboral y vida familiar. Así que interesante, un tema, una charla interesante. Quienes nos acompañan son nuestros socios, Araya y compañía de abogados. Darles la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a Consuelo Ramírez, a José Manuel García, a Pedro Pablo Fernández de la oficina de abogados. Araya y compañía es una compañía que ya estuvo de cumpleaños en marzo, cumplieron ya 20 años, estamos a puertas de la mayoría de edad. Gran empresa que también no solo tiene representación aquí en Chile, sino que también en Lima. Y le acaban de contar que están abriendo puertas en Colombia. Así que toda la suerte en este nuevo aniversario y en los nuevos emprendimientos que están haciendo. ¿Ya? Y presentar al más importante de hoy, a Juan Ignacio Letelier, quien es nuestro moderador de hoy y quien nos va a deleitar con una buena charla para llevarnos lo mejor de este invitado. ¿Ah? Así que hechas las presentaciones, Juan Ignacio, todo tuyo y fuerte para que también los de la gente que está conectada nos escuchen. Contarles por último que esta presentación está siendo grabada, así que probablemente después, con la autorización de ustedes, el fondo lo podemos compartir. ¿Ya? Así que, Juan Ignacio, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise, por la presentación. Bueno, espero que sea así, que sea un deleite para ustedes. Bienvenido a todos, buenos días, a todos también a los que están vía Zoom. Espero que el día de hoy yo pueda aportarle algo para que ustedes por lo menos tengan un conocimiento general de las cosas más importantes de tres leyes muy importantes de este año. Yo creo que todos sabemos que, bueno, este año ha sido bastante intensivo en cuanto a nuevas normativas laborales, ¿ya? Partimos el año en enero con la Ley de Conciliación Familiar, después llegamos a abril, el 26 de abril, hace poquito, y entraron en vigencia ciertas normas de la Ley de 40 horas, tan conocida. Y por último, va a venir la Ley Karin, el 1 de agosto, así que espero que también les pueda servir para estar preparados para aquello. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Vamos a hacer en orden cronológico, por supuesto. Vamos a partir con la ley de conciliación, vamos a seguir con la ley de 40 horas y vamos a terminar con la ley CAI. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. La violencia no fue. ¿Tiene más señal? Sí. No quería ser famoso más, pero. Pero sí. ¿Sí? Ahí sí. Gracias, Mar. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, vamos a empezar con la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral. La idea mía, por lo menos, es no latearlos tanto con números, con tecnicismo, sino que lo que sea, en el fondo, de manera simple, transmitirle el mensaje de manera simple para que ustedes, en el fondo, se puedan llevar algo de esta charla, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral, la cual entró en enero, en enero de este año, y el objetivo es avanzar hacia un trabajo decente, con enfoque en los derechos humanos y para resguardar, en definitiva, los trabajadores en todas las dimensiones al momento de tener que compatibilizar las responsabilidades que trascienden el ámbito laboral. ¿Ya? La idea de esta modificación es incorporar el Código del Trabajo
el derecho de los trabajadores que desempeñan labores de cuidado de niños menores de 14 años, ¿ya? O también que tengan a su cargo personas que tengan una situación de dependencia severa o moderada, ¿ya? Y también se establece como beneficio para las mismas personas la posibilidad de un feriado preferente, porque todos sabemos, o por lo menos lo que conocemos de esta ley, es básicamente uno de los derechos que establece, que sería el derecho al teletrabajo. Pero no es el único derecho, sino que podríamos decir que es el más conocido, el más importante, pero hay tres derechos más que los vamos a ver a continuación. Entonces, antes de eso, esta ley establece ciertos principios, que son estos tres: parentalidad positiva, corresponsabilidad social y protección a la maternidad y la paternidad. ¿Cuál es la idea de los principios que se establecen en la ley que sirven para interpretar la norma, especialmente destinados a los jueces y también a la dirección del trabajo? Ellos tienen que, al momento de interpretar la norma, tener en vista estos principios. Entonces, parentalidad positiva, que incluye capacidades prácticas y funciones propias de los adultos responsables para cuidar, proteger, educar y asegurar el sano desarrollo de su hijo. La corresponsabilidad social, que en el fondo es una obligación tanto del Estado como de las personas y de los empleadores, propender a un equilibrio entre vida personal y laboral. Y por último, también la protección a la maternidad y a la paternidad, es decir, no es solo la paternidad, sino que también protege a las personas, en el fondo a los trabajadores, a los hombres. Y lo que busca es preservar la salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de sus padres. Entonces, esos eran los principios que van a informar esta normativa y van a ser los principios en virtud de los cuales principalmente los jueces van a tener que interpretar estas normas. Entonces, se establecen ciertos derechos, como les comentaba. En primer lugar, el derecho a un feriado preferente. ¿Quiénes son los beneficiarios? Como bien dice ahí, por si acaso, esta diapositiva la van a tener ustedes y también el video también lo van a poder tener a su disposición. Así que, para que no anoten, eso sí, si quieren anotar sus preguntas para que al final podamos resolverlas. ¿Ya? En este caso, ¿quiénes son los beneficiarios? Son personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 o un adolescente menor de 18 años con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. Los requisitos para hacer ejercicio de este derecho es que debe hacer la solicitud del trabajador o trabajadora con al menos 30 días de anticipación. Esa es la formalidad. Y además, con esta solicitud, con esta señal, debe acompañar el certificado de nacimiento del menor o también puede ser la resolución judicial que le otorgue el cuidado personal al menor. O bien puede ser también el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. Este es un segundo derecho que establece la posibilidad de modificar de manera transitoria los turnos o la distribución de la jornada diaria o semanal. Aquí, nuevamente, los beneficiarios son los mismos, ¿ya? Como pueden ver, padres de menores de 14 o adolescente menor de 18 años con discapacidad o una situación de dependencia severa o moderada. Los requisitos es que esto debe ser durante el periodo de vacaciones. Las vacaciones que establece el Ministerio de Educación, o sea, estaríamos pensando en vacaciones de invierno y en vacaciones de verano. Esos serían los periodos al menos durante los cuales estas personas, estos beneficiarios, tendrían un derecho preferente. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Si el empleador tiene a dos personas que quieren hacer uso de su feriado por ejemplo, en las vacaciones de invierno que se aproximan ahora, bueno, ¿quién va a tener la preferencia? La persona que reúna estas condiciones. Pero tampoco es tan amplio, ¿ya? Este derecho, es decir, tiene un límite y que está establecido por que se indica acá, que la naturaleza de las funciones lo permite. Y además, que la empresa funcione en un horario que sea compatible, ¿ya? ¿Cómo se debe hacer? Aparte de la solicitud de hacerse con 30 días, debe haber una propuesta por parte del trabajador o trabajadora. Es decir, él, formalmente por escrito, por esa anticipación, debe hacer una propuesta al empleador. Y, al igual que el derecho anterior, también debe acompañar el certificado de nacimiento del menor o la resolución judicial que le dé el cuidado personal o también el certificado de inscripción al Registro Nacional de Discapacidad. Acá existe una obligación del empleador, ¿ya? Que es que debe dar respuesta dentro de 10 días. Es un plazo bastante acotado. Entonces, hace la presentación el trabajador y el empleador tiene estos 10 días para dar la respuesta. ¿En qué puede consistir la respuesta? Bueno, puede ser un rechazo, ¿ya? Básicamente
fundado en esto, si la naturaleza de las funciones no lo permite, o el horario de funcionamiento tampoco, bueno, puede rechazar el empleado. ¿Qué puede hacer también? Puede ofrecer una fórmula alternativa. No hay ningún problema para que el empleador haga esta fórmula alternativa que sea diferente a aquella propuesta por el trabajador o trabajadora. Ahora bien, si es que rechaza la propuesta, debe justificar las circunstancias que hacen que pueda rechazarlo. Es decir, debe acreditar, en el fondo, que el horario de funcionamiento o la naturaleza de las funciones no permite. Esto debe necesariamente dejarse constancia en un anexo de contrato, es decir, debe ser un pacto por escrito. Y esto también es muy importante. Esta modificación transitoria en ningún caso puede implicar una alteración de la duración de la jornada semanal, la naturaleza de los servicios y tampoco la remuneración del trabajador, es decir, no puede haber una reducción. Tampoco puede significar que el empleador tenga que disponer de un reemplazo, ¿ya? O de cambio horario de funciones de otros trabajadores. Eso no está permitido. Luego, otro derecho que les comentaba en un principio es el derecho al teletrabajo. ¿Ya? Aquí los beneficiarios son los mismos, solamente con un pequeño detalle que cambia, que la persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada no necesariamente tiene que ser menor de 18 años. A diferencia de los derechos que le había comentado antes, sí era necesario que esa persona tuviese menos de 18. En este caso, no es un requisito. ¿Cuáles son los requisitos, en el fondo, para poder hacer uso de este derecho? Primero, que la naturaleza de las funciones lo permita, es decir, que el trabajo sea compatible con el teletrabajo, ¿ya? No debe percibir una remuneración por cuidar. Eso también es muy importante. Se debe acompañar el certificado de nacimiento del menor o la resolución judicial que otorga el cuidado personal, o también puede ser el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad. Esto también es muy importante respecto de quienes no se aplican. No se aplican respecto de los gerentes, los subgerentes, agentes o apoderados, ¿ya? La alta gerencia no va a tener derecho a teletrabajar de acuerdo a esta normativa, ¿ya? Por supuesto que puede llegar al acuerdo que sea con su empleador, pero no acogerse bajo esta normativa. Aquí también existe una formalidad que es un requerimiento por escrito de parte del trabajador, donde también debe formular una propuesta. Esta propuesta puede ser, digamos, una combinación de tiempo de trabajo presencial o bien también teletrabajo, modalidad online. Entonces puede ser completamente trabajo online, puede ser una combinación, puede ser, por ejemplo, durante un mismo día, puede ser la mañana online, la tarde presencial. No hay ningún problema para aquello. Y acá el empleador tiene un plazo un poquito mayor, antes vimos que tenía un plazo de 10 días, aquí son 15 días, ¿ya? A la siguiente representación, y acá también puede ofrecer una fórmula alternativa, o bien rechazarla, ¿ya? Pero tiene que justificar que la naturaleza de las funciones no lo permite. El código, bueno, la ley establece ciertos ejemplos no taxativos, es decir, puede haber mucho más de lo que indica la norma, pero hace referencia, por ejemplo, a aquellas personas que atienden presencialmente al público. Por supuesto que no podría ser, digamos, un teletrabajo esa persona. O servicios de urgencia, guardias de seguridad, cuando no existan condiciones de conectividad en el lugar donde vaya a prestarse el servicio. Cuando el organismo administrador del seguro determine que no se cumplen las condiciones de seguridad en el lugar de prestación de un servicio. Acá tampoco puede implicar una alteración de las condiciones pactadas o que el empleador tenga que disponer de un reemplazo, cambio de horario o funciones de otro trabajador. Luego, si el trabajador requiere una modificación a la fórmula ya establecida o quiere volver unilateralmente también al trabajo presencial, no hay ningún problema, pero se debe dar un aviso de 30 días de anticipación. El empleador debe pronunciarse dentro de 15 días también. Esto debe quedar plasmado en un anexo de contrato. Y acá se debe identificar el trabajo de cuidado no remunerado, el medio de la acreditación, la fórmula de combinación de los tiempos de trabajo presencial y de teletrabajo. Y eso debe quedar todo por escrito, por supuesto. Aquí también este es el último derecho que establece la ley,
¿ya? Que tampoco es muy conocida y la verdad es que cobra relevancia cuando existe una organización sindical en la empresa. Y es que acá sí puede haber una reducción transitoria de la jornada laboral durante las vacaciones, ¿ya? De invierno o verano, aquellas que fije el Ministerio de Educación. Y acá necesariamente debe ser por la intervención del sindicato, ¿ya? Si no hay sindicato, por supuesto que no va a poder existir este beneficio de que durante las vacaciones se reduzca el horario de la jornada de estos trabajadores. Nuevamente, acá son los beneficiarios son los mismos y en cuanto a las personas que cuidan a personas con discapacidad o situación de dependencia severa o moderada, no importa nuevamente la edad, es decir, no importa que sean menores de 18 años o mayores de 18 años. Y acá esto se solicita a través de la organización sindical y puede ser durante todo o partes de las vacaciones y una vez que terminan las vacaciones vuelve todo a la normalidad. Ahora, acá si ustedes me preguntan por qué esto la ley no lo contempla, ¿qué pasa entonces? Bueno, si van a trabajar menos, ¿se paga menos también? En principio sí. ¿Por qué? Porque el pago de la remuneración es una contraprestación a un servicio que uno presta, ¿cierto? Entonces, si no hay servicio, el pago no tiene causa, salvo que la organización sindical establezca alguna forma de compensar esas horas que no se van a trabajar durante la vacaciones. Ahí no habría problema alguno. Pero si no es, por supuesto que habría que pagar la remuneración correspondiente a las horas trabajadas y a los días trabajados. Ahora vamos a pasar a la ley que, digamos, ha llamado mucho la atención durante este año, ya ha generado bastante polémica, la vamos a conversar también. Y para partir hay que hablar un poquito del contexto, cómo se origina esta ley, cómo fue posible que esta normativa pudiese ver la luz. Ya que en un principio hubo una indicación por parte de algunos diputados, es decir, un proyecto donde se establecía un único artículo que consistía en reducir la jornada de las 45 horas que existían antes del 27 de abril a las 40 horas, ¿ya? No había gradualidad, no había elementos de flexibilidad, es decir, solamente era este único artículo y que empezaba a regir inmediatamente al año siguiente. Por supuesto que bajo esas condiciones iba a ser muy difícil que esta nueva ley pudiese ver la luz. Por lo tanto, estuvo durmiendo en el Congreso por varios años, hasta que finalmente despertó. ¿Qué hizo que la despertara? Bueno, la introducción de elementos de flexibilidad. ¿Ya? ¿Cuáles son ellos? Bueno, por ejemplo, la misma gradualidad. ¿Ya? El hecho de que sea gradual fue uno de los elementos que hizo posible que esta ley pudiese concretarse. Y hay otros elementos que lo vamos a comentar a continuación. Eh, como les decía, la flexibilidad y la primera flexibilidad, digamos, es la reducción gradual. Como todos ya sabemos, porque se ha repetido hasta el cansancio, en este año la reducción fue de 1 hora el 26 de abril, luego vamos a pasar el 2026, donde vamos a tener que bajar a 42, y luego terminamos todo el 2028 con 40 horas. Estos son los límites legales, ¿ya? Es decir, nada otra las empresas se puedan anticipar y de hecho muchas ya lo han hecho, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, ahí cada empresa tendrá que ver si es que en cuanto, por ejemplo, a los gastos, los costos que significa hacer, por ejemplo, los 3 cambios por la gradualidad que establece la ley, o bien quizás les convenga hacer una sola reducción, anticiparse a las 40 horas y, en el fondo, evitarse los problemas en los años futuros, ya para hacer estos nuevos cambios. De hecho, también había un sello de las 40 horas que se otorgaba a las empresas que se anticipaban y que con eso conseguían ciertos beneficios. Acá vamos a partir de inmediato con una de las polémicas más importantes que se ha dado respecto a esta normativa, que es qué pasaba cuando no hay acuerdo entre empleador y trabajador para reducir la jornada. Porque lo que prima, por supuesto, es el acuerdo. Si las partes están de acuerdo con que, por ejemplo, en un día se reduzcan tantos minutos, en otro tantos minutos, al inicio, al término de la jornada, no hay problema. Acá lo que va a primar va a ser el pacto entre las partes. Pero, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo entre las partes? Es ahí donde surge el problema. ¿Qué nos dice el artículo transitorio, tercero transitorio de la ley respecto a esta situación? Es que, a falta de acuerdo, el empleador o empleadora deberá efectuar la adecuación de la jornada reduciendo su término en forma
proporcional entre los distintos días de trabajo. A mí me parece que la ley es bastante clara, ¿ya? Es decir, no debiese haber habido mayor discusión. Si es que no hay acuerdo, se realice proporcionalmente, ¿ya? Eso lo determina el empleador. Sin embargo, una semana antes de la entrada en vigencia de esta ley, salió un dictamen que vino a desordenar un poquito esto o a interpretar de otra manera lo que todos veníamos interpretando, ¿ya? Es importante mencionar que, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, un 25% de las empresas había hecho esta reducción de manera, digamos, minutos por día, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? La CUT se acercó a la Dirección del Trabajo y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Estamos con este problema. Hay algunas denuncias en esta empresa donde están bajando 12 minutos, 10 minutos diarios, incluso algunos casos en que se están aumentando ciertos minutos en la hora de colación. Entonces, por supuesto que la ley dijo, no, vamos al espíritu de la ley. ¿Qué dice el espíritu de la ley? Bueno, más tiempo con la familia. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, en caso de que la jornada esté distribuida en 5 días, se reducen 10 minutos por día. O sea, 12 minutos. Si son 6 días, 12 minutos. Entonces, por supuesto que generó bastante crítica porque a una semana las empresas tuvieron que adaptarse nuevamente a este cambio y por supuesto que eso implica una gestión bastante importante. Las empresas se venían preparando ya más o menos con un año de anticipación. Esto no fue que un mes antes ya se empezaron a preocupar de este tema, sino que fue con bastante anticipación y que una semana antes te cambia en el fondo el criterio, por supuesto que genera conflicto. Y otro de los aspectos importantes es que también las autoridades, la Dirección del Trabajo, la ministra, todos hicieron ver como que había un ánimo medio fraudulento de los empleadores. Entonces, por supuesto que eso no favorece en nada a las relaciones entre empleadores y trabajadores, ¿verdad? Que generalmente son bastante, o puede haber cierta tensión. Entonces, por supuesto que eso no colabora, no es, digamos, la idea de la norma generar este tipo de conflictos. Pero bueno, eso fue lo que pasó y al día de hoy hay distintos recursos de reconsideración que están intentando revertir ese criterio. ¿Y por qué, básicamente? Porque, de acuerdo a las normas de interpretación de la ley que están en el Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no se debe recurrir a su espíritu para su interpretación, ¿ya? Sino que uno debe estar el espíritu al tenor literal. Y acá, claro, si uno la observa y se forma proporcional entre los distintos días de trabajo, no hay mayores interpretación. Bueno, sin embargo, lo que hizo la Dirección del Trabajo a través de este dictamen, como les comentaba, de 18 de abril, la entrada en vigencia fue el 26 de abril, por lo tanto fue la oportunidad, yo creo que es lo que más uno pudiese criticar en este caso, ¿ya? Yo, por lo menos, personalmente no critico el espíritu de la norma, sí, considero que ese es el espíritu de la norma, ¿ya? Pero la oportunidad que se haya hecho una semana antes me parece que no fue lo correcto, no fue lo adecuado y por supuesto que generó bastantes problemas. Tal vez si esto se hubiese aclarado unos 3 meses, 6 meses antes de la vigencia de la norma, sería distinto. Pero bueno, esto fue lo que interpretó la ley. Si se distribuye 5 días, debe reducir al menos una hora el término de la jornada. En el caso de la jornada laboral se encuentra distribuida en 6, de reducir 50 y los 10 restantes en cualquier día. ¿Y cuándo debe hacerse? Debe hacerse al término de la jornada. Y esto es lo que les comentaba, la norma interpretativa de la ley, que es de hecho la primera norma de interpretación. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo la Dirección del Trabajo? Bueno, consultó el espíritu, ya a pesar de que el tenor literal de la norma era claro. Siento mi primera vez. Bueno, aquí esto fue más o menos lo que les comentaba, parte de la polémica. Salieron todas las asociaciones gremiales, en este caso la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio, a indicar que era innecesario este dictamen sobre las 40 horas porque, por supuesto, generaba mucha polémica, mucho desorden y también lo que les decía, mucha desconfianza.
ya se genera la desconfianza, se mete en la cabeza de los trabajadores el ánimo fraudulento, es decir, el trabajador piensa que su empleador lo quiere perjudicar. Y eso, por supuesto, que no es algo que pueda favorecer a este cambio. Luego tenemos uno de los elementos de flexibilidad que se introdujo con esta ley, ¿ya? Fue la jornada promedio mensual o ciclo de 4 semanas. Esto se establece en el nuevo artículo 22 bis del Código del Trabajo y establece que la distribución de la jornada en base a un promedio semanal de 40 horas en un ciclo de hasta 4 semanas. ¿Cuál es el límite? No se pueden exceder las 45 horas semanales, ni tampoco pueden haber más de 2 semanas seguidas de 45 horas semanales dentro del mismo ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, puede ser especialmente útil en ciertas actividades, por ejemplo, los contadores, ¿ya? Que ellos tienen ciertas semanas dentro del mes que son muy intensas y las restantes dos que son un poquito más bajas en cuanto a carga de trabajo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si es que ya tuviésemos 40 horas, podrían haber 45, 2 semanas de 45 y las 2 siguientes semanas que compensan serían las 2 de 35. Y en promedio nos da 40 horas. Eso es lo que busca este elemento, este derecho de flexibilidad. ¿Qué pasa si el trabajador se encuentra sindicalizado? Este acuerdo va a requerir también acuerdos, valga la redundancia, del sindicato, ¿ya? Y en ese caso, si es que hay un sindicato, el límite que les había aumentado de 45 pasa a 52 horas semanales. Ese sería el límite máximo en caso de acuerdo. En cuanto a la gradualidad con que se aplica, dice los artículos transitorios que se aplica con la misma gradualidad que la reducción horaria. Eso quiere decir que, bueno, 2024, 2026, 2028, ¿ya? Y por supuesto que va a haber que hacer el cálculo, el promedio mensual, de acuerdo a las horas que yo tenga implementadas en mi empresa. ¿Cómo se debe hacer en la práctica? Se establece un calendario con una distribución diaria y semanal que debe ser de común acuerdo. En este calendario se debe establecer la extensión del ciclo o la cantidad de semanas que va a incluir este ciclo, el promedio semanal o la cantidad de horas que tendrá la jornada en dicho periodo y cómo se va a distribuir diariamente esa jornada. Y acá también se pueden acordar diferentes alternativas y el empleador debe comunicarlo con una semana de anticipación. La ley habla de diferentes alternativas, pero la Dirección del Trabajo ha señalado que, claro, no pueden ser, por ejemplo, 100 alternativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso iría en contra del principio de la certeza, ¿ya? Jurídica que tienen que tener los trabajadores. En el fondo, si es que yo tengo un calendario con 100 posibilidades, ¿ya? De jornada, y el empleador solamente me tiene que avisar con esa anticipación. Bueno, no va a haber certeza para el trabajador en cuanto a saber con anticipación a qué jornada yo tengo que estar sujeto. Entonces, en ese caso, si es que yo extiendo mucho las posibilidades, no se cumple con el principio de la certeza jurídica que ha establecido la Dirección del Trabajo. Otro de los elementos novedosos que establece esta nueva normativa es la jornada 4x3. ¿Qué significa? Bueno, básicamente el nombre lo dice. Yo trabajo 4 días y descanso 3 días. ¿Cuándo se va a poder implementar esto? Cuando mi empresa ya haya reducido a las 40 horas, es decir, el 2028, o bien, si es que la empresa se anticipa, lo puede hacer ya. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en cuanto a la distribución en los días en esta normativa. Antes era hasta el mínimo de días en que se podía distribuir la jornada, era de 5 días. En este caso, el cambio es a 4 días. Y acá está la vigencia que lo comentaba, el 2028, o la medida que la empresa se anticipe, también lo puede hacer. También se establecen ciertos elementos que buscan conciliar el trabajo con la familia, al igual que la ley que les comentaba en un inicio. ¿Ya? ¿Cuál es esta primera, digamos, modificación o novedad? La banda horaria. ¿Ya? El derecho a tener una banda horaria, quienes padres de niños de hasta 12 años tengan el cuidado personal otorgado por una sentencia judicial. ¿Y de qué se trata? Yo voy a tener una banda horaria de 2 horas para anticipar
o retrasar mi ingreso al trabajo. Y por supuesto que eso va a determinar el horario de salida. ¿Ya? Esto, como les comentaba, es un derecho. ¿Ya? Es decir, en principio la regla general es que el empleador no se puede negar, pero como toda regla general tiene excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, dicen relación con principalmente dos elementos. Naturaleza de los servicios, ya si la naturaleza de los servicios no lo permite, como les comentaba antes, guardias de seguridad, personas que atienden al público, etcétera, etcétera. Y también el horario de funcionamiento de la empresa. Si el horario de funcionamiento no lo permite, por supuesto que no se va a poder ejercer este derecho. ¿Qué pasa si ambos padres, o sea, si ambos padres son trabajadores, va a elegir la madre? Ella es quien tiene el poder de decidir quién va a ejercer este derecho. Y la vigencia es a partir del 26 de abril de 2024, es decir, ya está vigente. Otro de los elementos de esta normativa, nueva normativa, es la compensación de horas extra por feriado. Lo primero es que requiere un acuerdo por escrito de las partes, es decir, mi empleador no puede imponerme que yo trabaje horas extraordinarias y que después me las compense con días adicionales de feriado. No. Esto debe ser acordado por las partes. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo voy a tener hasta 5 días adicionales de feriado al año, los que yo debo utilizar dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que estas horas se originaron. Y otra de las formalidades que exige la ley es que el trabajador debe dar aviso al empleador con 48 horas de anticipación. ¿Ya? Si es que no lo hace, ¿qué es lo que pasa? Bueno, esas horas se van a tener que pagar como horas extraordinarias. Acá la forma de cálculo, al igual que en el caso de la hora extraordinaria, y va a ser un día de hora extra va a equivaler a 1,5 días de feriado. Esto es lo que les comentaba un poquito también en el tema de las polémicas generadas por esta nueva ley, que es sin duda uno de los elementos que ha generado mayor inquietud, mayor duda por parte de nuestros clientes, que es el tema del artículo 22. ¿Ya? Les digo artículo 22 porque, bueno, primero una aclaración, porque popularmente, generalmente la gente dice, no, yo tengo artículo 22, queriendo decir que están excluidos del límite de jornada. Pero el artículo 22 tiene dos incisos, y el primero es el que establece la jornada, y el inciso segundo es aquel que establece las categorías de trabajadores que pueden estar excluidos del límite de jornada. Entonces, para ser más preciso, uno tendría que decir, yo estoy bajo el inciso segundo del artículo 22. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes de la entrada en vigencia de esta ley, por supuesto que se detectó un abuso, ¿ya? Un sobre ejercicio de esta posibilidad de excluir a los trabajadores de la limitación de jornada, ¿ya? Es decir, trabajadores que realizan una función administrativa con supervisión, fiscalización superior inmediata, pero que de todas maneras le establecían que estaba excluido la limitación de jornada. ¿Para qué? Para no pagar horas extras, básicamente. Entonces, habiéndose detectado el abuso, ¿qué fue lo que hizo esta ley? Bueno, redujo las categorías de trabajadores que antes eran bastante amplias. Por ejemplo, aquellos trabajadores que prestaban servicios desde su hogar, antes estaban justificados para estar excluidos del límite de jornada. Ahora ya no. Ahora el trabajador que presta servicio de movilidad online no necesariamente va a estar excluido de jornada. ¿Y a qué responde esto? A que en un principio, cuando la norma había sido dictada, bueno, no había los medios técnicos suficientes como para que las personas pudiesen registrar su asistencia en caso de que no estuviesen en la empresa. Ahora, por supuesto, eso ya no existe. ¿Ya? Ahora tenemos todos los medios disponibles para registrar asistencia a través de principalmente nuestros teléfonos celulares, computadores o lo que fuese. Entonces, se generó una polémica bastante importante. ¿Por qué? ¿Qué dijo la Dirección del Trabajo? ¿Ya? Es muy importante esto. Dijo que en el fondo, si es que yo tengo un teléfono celular o algún computador o lo que sea, yo soy susceptible de ser controlado. Por lo tanto, tengo que estar con jornada, olvidándose algo muy, muy importante, que es el principio de la primacía de la realidad. En el fondo, ¿qué fue lo que dijo la dirección? Bueno, si usted tiene un celular, usted puede ser controlado, pero olvidándose de si en los hechos, en la realidad, esa persona es o no controlada. ¿Ya? Cuando si en la realidad la persona no tiene un control directo, una supervisión
fiscalización superior inmediata, debe estar excluido del límite de jornada, ¿ya? Entonces, por supuesto que se presentaron recursos y todavía eso está pendiente de resolver. Ya saben que va a resolver la Dirección del Trabajo. Ahora, lo interesante va a ser cuando esto pase a tribunales, ¿ya? Ahí los jueces van a tener la misión de definir cuál va a ser el criterio final que se va a aplicar, ¿ya? Entonces, como les comentaba, se redujeron las categorías bastante y quedó limitado a la alta gerencia, ¿ya? Gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, y quedó esta ventanita, digamos, a las personas que trabajan sin fiscalización superior inmediata, de acuerdo a la naturaleza de las labores. Lo primero que tenemos que decir acá es que no hay una fórmula única para todos los casos. O sea, si ustedes me hacen una pregunta, oye, pero bueno, el trabajador tanto o tal cargo, ¿puede estar excluido? Podría, como podría no estar, ¿ya? Hay que ver el caso concreto, hay que ver cómo se presta el servicio. Especialmente hay que poner atención a cómo se realiza la supervisión, la rendición de cuentas. Si es que yo, trabajador, soy, digamos, entre comillas, libre, yo puedo terminar mi horario, pero me piden que a las 8:30 yo me tengo que conectar todos los días para decirle a mi jefe qué es lo que voy a hacer, qué es lo que hice el día anterior, y después me exigen que a las 6:30 me vuelva a conectar para que yo informe qué fue lo que hice, cuándo el negocio cerré. Bueno, ahí claramente hay una supervisión superior inmediata. Y ahí podríamos estar en la necesidad de darle un límite de jornada a ese trabajador. Pero si el trabajador, en definitiva, presta sus servicios de manera libre, rinde sus gestiones una vez al mes, por ejemplo, uno pudiese pensar que esa persona puede estar o puede permanecer excluida del límite de jornada. ¿Cuál es la recomendación que yo le he dado a varios clientes en el caso de esos casos complejos que tengan en su empresa? Donde, claro, la complejidad o la dificultad que puede significar el pasar a una persona que está excluida de limitación de jornada a ponerle el límite de jornada puede generar mayores dificultades. Bueno, mantenerlo excluido, y en caso de que haga una denuncia y vaya a la Dirección del Trabajo a fiscalizar, en ese caso, si es que detecta la infracción, subsanarlo y ahí recién pasarlo a un contrato de trabajo con límite. Y en ese caso también, al subsanar, ustedes pueden sustituir la multa que les va a causar la inspección por una capacitación, ¿ya? Cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto, pero sería una posibilidad. En el fondo, no me multan y yo subsané y corregí, en el fondo, el criterio de acuerdo a lo que me está diciendo la Dirección del Trabajo. Ahora vamos a pasar a la ley GAL, ¿ya? 21.643, que como todos saben, entra a regir en agosto, el 1 de agosto, o sea, ya estamos próximos a su entrada en vigencia. Y de hecho, claro, ahí podemos pensar, bueno, todavía tenemos cierto tiempo, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque dentro de los cambios que introduce esta nueva ley, es que deben modificarse los reglamentos internos, ¿ya? Debe incorporarse un protocolo de prevención. Pero el reglamento interno, todos los cambios que se le hacen a ellos deben ser informados a los trabajadores con 30 días de anticipación a su entrada en vigencia. Eso quiere decir que ustedes tienen que tener en su empresa los protocolos listos el 1 de julio, ¿ya? Para informarlos, ponerlo a disposición de los trabajadores y que puedan entrar en vigencia a partir del 1 de agosto. ¿Qué pasa si es que no lo hacen así? Bueno, si es que llegase a haber alguna denuncia por acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, va a ser la Dirección del Trabajo la que va a investigar, ¿ya? No ustedes. Entonces, ¿cuáles son todas las modificaciones o de las novedades más importantes de esta norma que establecen nuevamente acá los principios? ¿Ya? Principios que nos van a, digamos, no solamente ser importantes para materia de acoso, sino que para toda la normativa laboral, porque estos principios están establecidos para que sirvan para interpretar todo el Código del Trabajo. ¿Y cuáles son aquellos? Trato libre de violencia y perspectiva de género. Esto se introduce como principio general, no solamente respecto de temas de acoso, sino que para la interpretación y aplicación de toda la normativa laboral. Estos dos principios van a ser de aquí en adelante muy, muy importantes. Entonces, ¿cuál es el cambio? Bueno, dice,
las relaciones laborales ahora deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Y aquí nos dice qué significa la perspectiva de género para la ley. Implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en dicho motivo. ¿Ya? Acá en el fondo la perspectiva de género, la OIT nos dice que es ponerse unas gafas especiales, es reconocer, es tener conciencia de que existen diferencias culturales respecto de ciertas categorías de personas que generalmente, históricamente, culturalmente han recibido un trato, digamos, discriminatorio. Antes de la modificación solamente se establecía que las relaciones laborales deben siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Eso era todo, pero con esta introducción, esta novedad es libre de violencia y con perspectiva de género. Lo que les comentaba, la OIT señala respecto a la perspectiva de género que se deben utilizar unas gafas especiales para valorar las diferentes situaciones, condiciones, posiciones de mujeres y hombres en la sociedad, en el mercado laboral, en la política, y se define como proceso mediante el cual se valoran las implicaciones para las mujeres y los hombres de cualquier acción planificada, incluyendo legislaciones, políticas o programas de todas las áreas y todos los niveles. Una estrategia para convertir las preocupaciones y experiencias de las mujeres y los hombres en una dimensión integral de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas económicas y sociales para que mujeres y hombres se beneficien igualmente y la desigualdad no se perpetúe. En el fondo, esto dice relación con uno de los antecedentes de esta ley, que es el convenio 190 de la OIT, ¿ya? Que establece en el fondo básicamente parámetros directrices para los Estados miembros, ¿ya? Que han ratificado el convenio para que puedan adoptar las normativas internas para erradicar la violencia en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Que es contrario, ¿ya? A la dignidad de la persona, a ciertas conductas, y establece tres principalmente. Acoso sexual, ¿ya? Que esto ya está establecido en la ley y no hubo ningún cambio en la definición. Sigue siendo la misma definición, ¿ya? Que es la conducta de la persona que realiza en forma indebida y por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen la situación laboral o las oportunidades en el empleo. Acá, entonces, es importante fijarse en que la norma señala por cualquier medio. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente, por ejemplo, las acciones físicas, ¿ya? Tocamiento innecesario, indebido, acercamiento, sino que también puede ser a través de cualquier medio, correo electrónico, WhatsApp. El WhatsApp cada día más relevante. Si ustedes vieran en los juicios, básicamente todos presentan su WhatsApp como medio de prueba, ¿ya? Antes, claro, uno decía, no, oye, pero se pueden presentar, hay que llevarlo a notaría. No, el derecho laboral son ya aceptados hace bastante tiempo y son una prueba muy importante porque te dan cuenta del verdadero, digamos, tenor o naturaleza de la relación, ¿ya? El papel aguanta mucho, ya las demandas pueden decir muchas cosas, pero en lo hecho muchas veces las cosas son diferentes. Y los WhatsApp apuntan precisamente a eso. Entonces, ojo también con los chats grupales de trabajo, ¿ya? Si hay mujeres presentes, uno no puede como hombre enviar cosas que, digamos, no sean acordes al ámbito laboral, ¿ya? Contenido de carácter, digamos, un poquito elevado de tono, aunque uno piense que se está haciendo gracioso, eso ya fue, pasó. Lo que busca esta ley es un cambio de paradigma, ¿ya? Es decir, todo aquello, no, es que yo soy, no sé, yo soy muy físico, ¿ya? Olvídate de eso. No, es que a mí me gusta piropear a las mujeres. Bueno, ya se acabó, ¿ya? Es decir, hay que terminar con estas prácticas que vienen de hace bastante tiempo y acomodarse, digamos, a esta nueva normalidad. Este es el paradigma nuevo que hay que implementar en las relaciones de trabajo. Ejemplos: comentarios sexuales, acercamientos físicos, caricias, abrazos, etcétera. Todo aquello que no sea consentido por la mujer, ¿ya? En el fondo, incluso si una persona, una mujer, podría perfectamente establecer o decir en lugar de trabajo, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta que se hable de eso. Hay que respetarlo, ¿ya? Hay muchas personas que consideran que eso puede ser invasivo. Más allá de que, por el otro lado, el hombre diga, no, que yo soy de piel. No, eso ya no va.
Acoso laboral. ¿Ya? Aquí sí hay un cambio que es muy, muy importante. ¿En qué consiste el cambio? Es lo que está destacado. Antes era que se tenía que manifestar de manera reiterada. Ahora basta con que exista un acto, una conducta de hostigamiento para que se pueda configurar el acoso laboral. Ahora bien, para yo despedir por acoso laboral o por acoso sexual, bueno, el acoso sexual siempre va a ser grave, pero el acoso laboral tiene que ser una conducta grave, ¿ya? Porque especialmente ahora, si es una sola conducta, bueno, una persona la puede interpretar como que me están acosando, pero quizás no necesariamente sea acoso. Entonces van a haber ciertas situaciones que van a permanecer en un área bastante gris por ahora. Entonces, de hecho, era muy difícil pasar una demanda por acoso laboral, ¿ya? Porque precisamente los tribunales lo que exigían es la reiteración. Y si uno lograba acreditar, por ejemplo, una de las conductas de hostigamiento, pero no otras, bueno, al tribunal no le queda otra que decir, no puedo aceptar la demanda, no puedo coger la demanda porque solamente se acreditó una conducta y no puede hacer más, porque el tipo del ilícito, en este caso, exigía que fuese de manera reiterada, ¿ya? Ahora ya basta con que sea una conducta lo suficientemente grave como para configurar el acoso. Y respecto al acoso laboral, bueno, me voy a remontar un poquito al contexto, al origen de la ley, ¿ya? Porque el nombre, Karen Salgado, se le dio el nombre de una funcionaria de salud, del área de la salud, que bueno, que tomó la lamentable decisión de quitarse la vida, producto de haber sido víctima de una situación bastante dura de acoso, ¿ya? Ahora bien, por otra parte, debo decir algo que puede ser un poquito polémico, ¿ya? Pero la ley Karin no le hubiese servido. ¿Por qué? Porque Karin lo que hizo fue prestar declaración como testigo en un sumario administrativo donde sus superiores estaban siendo investigados o acusados. Y ella, al prestar declaración como testigo, en el fondo lo que pasó es que se filtró la declaración y al enterarse la gente que estaba arriba le hizo la vida imposible y se generó esta situación de acoso. Pero partió por una deficiencia, digamos, más bien asociada al sistema de compliance, ¿ya? Porque en el fondo este era se estaba denunciando un delito, posible delito, administración de o parte prodial, lo que fuese, ¿ya? Entonces tenemos que distinguir los dos tipos de denuncias que pueden haber. Denuncias por delitos donde hay un interés público comprometido, ¿ya? Que dice relación más bien con el compliance. Y las denuncias o investigaciones de recursos humanos, ya que son las investigaciones internas, que en el fondo se rigen por otras, digamos, otras normas. De hecho, el compliance se debiese asegurar el anonimato. Acá uno no puede hacer una denuncia, por ejemplo, de acoso laboral o acoso sexual, pero decir, yo no quiero que nadie sepa que yo soy quien hizo la denuncia. ¿Ya? No se podría. En compliance, sí. Entonces acá la deficiencia fue en el sistema de compliance, ¿ya? El canal de denuncia. Y ante esto también la recomendación es tener dos canales de denuncia separados. Uno para compliance, ya asociado a la nueva ley de delito económico, y otra para las denuncias internas de acoso laboral, violencia en el trabajo y acoso sexual. Entonces, bueno, acá también como ejemplo existe la agresión física, el abuso emocional, pero puede ser, digamos, manifestarse a través de distintas maneras, lo que ha sido conocido por la jurisprudencia como ciertos indicios, ¿ya? De hostigamiento y relacionado también a esta fake news, ¿ya? Esta es una noticia falsa que se difuminó, pero de manera bastante estrepitosa. Sin embargo, la ley, Karin, no establece ningún delito, ¿ya? Ya son ilícitos laborales, pero no son delitos, ¿ya? Y tampoco establece digamos, un listado de conductas que serán delitos, ¿ya? No, eso no es así. Esto se origina por una entrevista en la tercera que se le realiza a un experto, donde él señala cuáles son estos indicios de hostigamiento. Y por supuesto que la persona que redactó la nota para tener un titular más o menos que llame la atención, bueno, lo llevó a esto. Pero claramente esto no pasó por el área legal de ninguno de los diarios, ¿ya? Porque esto claramente es falso y llama al engaño, ¿ya? Porque no es así.
Este es el tercer elemento que se introduce en la ley Karen, que es totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque dice relación con la violencia ejercida por personas ajenas a la relación laboral, es decir, terceros, ¿verdad? Realmente el Código del Trabajo lo que regula son las relaciones entre empleador y trabajador, pero acá fue un poquito más allá en virtud de las directrices del Convenio 190 de la OIT y estableció esta nueva forma de violencia, que dice que son aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y los trabajadores con ocasión de la prestación de los servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. ¿Qué es importante acá? Primero, con ocasión de la prestación de los servicios. ¿Ya? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo terminé la prestación de mi servicio y me voy a la casa, más alta. Bueno, eso no es violencia del trabajo. ¿Ya? Ahora, si yo estoy en el lugar de trabajo y entra un ladrón al lugar de trabajo, eso sí es violencia. ¿Ya? Entonces, hay distintas situaciones y dependiendo de la actividad, dependiendo de la empresa, van a ser los riesgos que ello va a conllevar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo bueno, una empresa, un negocio que está en el centro de Santiago y estamos en plena época de manifestaciones, por supuesto que yo como empleador tengo que ser capaz de prevenir y de identificar los riesgos, que podría ser perfectamente que una turba llegue, entre a la fuerza y ejerza actos de violencia, perfectamente. O también robos, ¿ya? O lo que fuese. Eso es importante, especialmente el protocolo de prevención que les vamos a mencionar a continuación. Ah, bueno, y también acá la ley establece solamente ejemplos, es decir, pueden ser otras personas más allá de los clientes, los proveedores o usuarios. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, un trabajador de una empresa subcontratista, ya no es de la misma empresa. Por ocasión del trabajo, yo tengo un conflicto con él, o la persona viene y es violenta conmigo, bueno, eso también sería violencia del trabajo. Y pueden ser como ejemplo gritos, amenazas, uso de garabatos, palabras ofensivas, golpes, robos, etcétera. ¿Cuál fue otra de las modificaciones que se estableció en esta nueva ley CAE? Se modificó el artículo 154, que es el que establece cuál es el contenido mínimo de los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad. Y estableció este nuevo número 2. Entonces, todos los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad tienen que necesariamente incluir un protocolo de prevención. ¿Ya? Este protocolo de prevención respecto del abuso sexual, laboral y la violencia del trabajo, y a su vez también establecer el procedimiento al que deberán someterse los trabajadores y trabajadoras, y debe considerar también medidas de resguardo que se adopten respecto al involucrado y las sanciones que se aplicarán. Acá es importante establecer que respecto al protocolo de prevención, o sea, lo que busca la ley es precisamente la prevención, ¿ya? Ese es el enfoque principal que tiene la ley. Por supuesto que corregir todos aquellos defectos o, digamos, las medidas de resguardo que puedan proteger a las personas en estas situaciones, pero lo principal, el foco está puesto en la prevención. ¿Qué pasa si el empleador no tiene la obligación de tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad? Bueno, las empresas que tienen menos de 10 trabajadores no tienen esa obligación, pero sí tienen que tener otro reglamento que es parecido, pero no es lo mismo. Las empresas que tienen más de 10 tienen que tener el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Las empresas con menos de 10 tienen que tener un reglamento de higiene y seguridad, sin el orden. ¿Ya? Entonces, esas empresas también van a tener que tener un protocolo. Por supuesto que va a ser un protocolo bastante más sencillo. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, estas empresas que no están obligadas a tener el reglamento de orden, higiene y seguridad deben poner en conocimiento de los trabajadores al momento de la inscripción del contrato. Es como una especie de derecho a saber. Es decir, yo contrato al trabajador y le informo. Y, por supuesto, que tiene que haber una certificación. Es decir, que me firme que tomó conocimiento en el fondo del protocolo de prevención de la empresa, idealmente también entregarle una copia. Ahora vamos a ver cuáles son las nuevas obligaciones del empleador en virtud de esta nueva ley. Lo primero y más importante, ¿ya? Que son el adoptar e implementar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo.
Como les comentaba, tienen que elaborar y poner a disposición de los trabajadores un protocolo de prevención, que es lo que les comentaba también, que estamos bastante, digamos, apremiados con el tiempo. Uno piensa que es el 1 de agosto, pero uno ya debiese tenerlo listo el 1 de julio. Ya falta bastante poquito, así que hay que ponerse las pilas por eso. ¿Cuál es el contenido mínimo que me dice la ley que debe tener este protocolo de prevención? Parte con la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos psicosociales. Esto es básicamente, yo tengo que ver cuáles son los riesgos de la actividad concreta de que se. Ya lo que les comentaba, por ejemplo, el negocio que está en el centro. Ya yo tengo que ser capaz de anticipar y prever, ¿ya? Cuáles son los riesgos que pueden sufrir mis trabajadores. Para esto es importante, y la Dirección del Trabajo ya lo ha señalado también, que existan instancias participativas, ¿ya? Para hacer el levantamiento de cuáles son los riesgos. Es decir, no solamente que el empleador estime, bueno, a ver, este trabajador, bueno, sí, trabaja con proveedores, puede existir riesgo de violencia, ¿ya? No, la ley va un poquito más allá y establece que debe haber colaboración por parte de los trabajadores, del comité paritario, de la organización sindical, etcétera, etcétera. Pero para el levantamiento de riesgo es importante tener, por supuesto, la opinión de los trabajadores, que son los que están ahí y los que van a eventualmente sufrir este tipo de conductas. También, junto con la identificación de los riesgos, y esto, por cierto, debe incorporarse a la matriz de riesgo de la empresa, deben establecerse medidas para prevenir y controlar estos riesgos. Y la ley dice con objetivos medibles. ¿Y qué es lo que se busca con esto del objetivo medible? Es que básicamente que no sea una obligación meramente formal, ¿ya? Oiga, no, ¿sabe qué? Dirección del trabajo, aquí está mi protocolo, estoy cumpliendo con la norma. Ah, ya, bueno, pero se está cumpliendo efectivamente. Por supuesto, ya, demuéstramelo. No. Entonces, la ley se pone en ese caso y dice que tiene que haber objetivos medibles, ¿ya? Por ejemplo, no sé, podría ser, bueno, una empresa, no sé, de 50 trabajadores que menos de 2 denuncias al año, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Pero pueden haber distintos KPI o formas de medir, en el fondo, cuáles son los, los riesgos, ¿ya? Para prevenir y controlar los riesgos. También las medidas para informar y capacitar a los trabajadores sobre estos riesgos y las medidas de prevención y protección. Esta ley también se centra mucho en la capacitación de los trabajadores, ¿ya? En el fondo es que exista una sensibilización por parte del empleador a los trabajadores de todo lo que significa esta nueva normativa. ¿Cuáles son las situaciones de acoso laboral? ¿Qué es el acoso sexual? La violencia en el trabajo y también importante, ¿qué no es? ¿Ya? Porque no todo es acoso laboral, no todo es acoso sexual, ni tampoco violencia en el trabajo. Entonces es importante para evitar las denuncias inconsistentes que estén debidamente capacitados. Es decir, que el trabajador sepa, a ver, me está pasando esto. Esto parece que es acoso laboral, esto parece que es acoso sexual. ¿Por qué? Cuando que logre determinar en su foro interno si está o no en la situación para evitar las denuncias inconsistentes. Entonces, también, y relacionado a las medidas para informar, una de las nuevas obligaciones también es el informar semestralmente, por lo menos, ¿ya? A todos los trabajadores de cuáles son los canales de denuncia para el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, así como también los canales de denuncia para aquellos casos en que pudiese constituir delito, ¿ya? Es decir, informarle que, bueno, este es el número de la fiscalía, en caso de usted puede llamar a tanto o ir a tal dirección, ¿ya? En caso de que pudiese haber un delito. También tiene que informar respecto a los organismos administradores para poder hacer ejercicio y utilizar las prestaciones sociales. Medidas para prevenir el acoso sexual, el acoso laboral y violencia en el trabajo, conforme a la naturaleza de los servicios y funcionamiento de la empresa. Esto dice relación, claro, con que hay que analizar la actividad de la empresa, la naturaleza de los servicios, los cargos específicos, ¿ya? En el fondo, ir a cada uno de los cargos y ver si es que tiene contacto con terceras personas, si es que puede darse situaciones de acoso laboral, si es que, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp, también todas esas cosas hay que regularlas. Eh, por ejemplo, también podría uno implementar en el protocolo de prevención situaciones respecto del acoso, digamos, cibernético o en línea, ¿ya? No solamente acoso presencial, sino que también podría ser un acoso que termine siendo digital a través de redes sociales,
bueno, todo lo que nosotros conocemos. Las medidas de resguardo de la privacidad y honra de los involucrados en los procedimientos de investigación. ¿Qué es lo que busca esto? Es que la gente no tenga miedo, primero, de denunciar y segundo, también de participar como testigo, ¿ya? Porque si en el fondo hay una cultura dentro de la empresa que la persona que participa, no sé, utilizando un término coloquial, puede ser, ¿no? El sapo, ¿ya? Todo eso debe ser también eliminado para que la gente no tenga miedo a denunciar ni tampoco a participar como testigo, ¿ya? Entonces tienen que saber que sus derechos van a ser resguardados, porque uno de los principios también es la confidencialidad, ¿ya? Uno tiene que llevar esta investigación en estricta confidencialidad. Medidas frente a denuncias inconsistentes. Acá lo que se busca es precisamente es no recibir denuncias que no contengan todos los elementos necesarios para yo poder investigar como empleado. Es decir, que no sea íntegra, que falten hechos importantes, que no contenga una relación circunstanciada de los hechos, todo aquello que no permitiría al investigador hacer su trabajo debidamente. Entonces, lo que se busca, o qué fue lo que dijo la Dirección del Trabajo respecto a esto, bueno, esto se combate, digamos, con la información, la capacitación a los trabajadores, que era lo que les comentaba, fondo para que ellos sepan cuándo hay acoso y cuándo no hay acoso. Eso también es importante para que lo sepan ellos, cuándo no es acoso. Porque, por supuesto, que no se puede investigar todo, ¿ya? Es imposible, tendríamos que tener toda la empresa una persona contratada exclusivamente para el fin de investigar, porque, claro, nosotros todos pensamos que va a ser una persona, digamos, de la empresa, pero esa persona tiene que seguir haciendo su trabajo. ¿Y qué pasa si le llegan, por ejemplo, 20 denuncias al mes para investigar y tiene 30 días para investigarlas todas? Y en cada una hay, por ejemplo, un promedio de 10 testigos, no va a poder hacer su pega. Ya se va a tener que dedicar a la investigación. ¿Ya? Entonces, la idea es precisamente evitar estas denuncias inconsistentes. ¿Y cómo se puede hacer? Una recomendación. No está en la ley, ¿ya? Pero la ley establece contenidos mínimos. Entonces, yo como empleador podría establecer una etapa, digamos, de admisibilidad, ¿ya? En el fondo, donde la persona que recibe la denuncia revisa que formalmente contenga todos los elementos para poder hacer el trabajo y recién ahí se inicia el procedimiento, ¿ya? O bien establecer la posibilidad de que, en caso de que la denuncia sea inconsistente, incoherente, incompleta, bueno, establecer la posibilidad dentro del protocolo también que esta persona, la persona que recibe la denuncia, le hace las observaciones a la persona denunciante para que complete la denuncia. Y una vez completada la denuncia o sea, e ingresada nuevamente, ahí se puede dar inicio al proceso de investigación. Esa puede ser una salida, ¿ya? Para evitar el tener que investigarlo todo, porque va a ser muy desgastante. También debe contener los mecanismos de prevención, formación, educación y protección para resguardar la actuación de los trabajadores en los procedimientos de investigación. Esto también relacionado con lo que les comentaba antes. En el fondo, primero, que es muy importante la educación, la formación, capacitar a los trabajadores y para que sepan también que en caso de que ellos estén participando, sea como denunciante, denunciado o también como testigo, que sepan que esto va a ser llevado a una estricta reserva, que no se va a filtrar digamos, su declaración, que por ejemplo si el investigador le pide poder grabar su entrevista, después no ande circulando por los grupos de WhatsApp, ¿ya? Cuando eso no puede llegar a ocurrir y eso es precisamente lo que busca evitar esta norma. Y acá también lo que le había aumentado, el deber de informar semestralmente a los canales de la empresa para recibir denuncias y las instancias estatales para denunciar incumplimiento de la normativa laboral y acceder a prestaciones de seguridad social. Acá la empresa puede informar, no necesariamente tiene que ser una vez al semestre, ¿ya? Ese es el mínimo. Ya yo puedo establecer en mi reglamento que yo voy a informar semestralmente una vez cada 3 meses, una vez cada un mes, o el tiempo que yo estime conveniente, siempre que cumpla por lo menos con una vez al semestre, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Ahora nos pasamos al procedimiento de investigación. ¿Ya? Se hizo la denuncia y este procedimiento debe regirse por estos distintos principios. Confidencialidad, muy importante por supuesto. La imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Nuevamente, la perspectiva de género aparece
¿ya? Específicamente respecto del procedimiento de investigación. Y eso le dice al investigador que debe orientar su investigación teniendo presente este elemento. E incluso debiese hacerlo presente en su informe, cómo la perspectiva de género influyó en sus conclusiones. En cuanto a la imparcialidad, acá la Dirección del Trabajo ya se pronunció respecto a que, claro, porque la ley establece que preferentemente el empleador debe designar una persona, un trabajador, que cuente con ciertos conocimientos en materia de género, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero habla preferentemente. Lo que se busca es que exista imparcialidad y para ello también pueden intervenir, y así lo ha dicho la Dirección del Trabajo en el último dictamen del viernes pasado, ¿ya? Que las investigaciones por denuncias de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo pueden ser llevadas por terceros, especialistas en la materia, ¿ya? Pero, claro, siempre que sean personas que cuenten con la debida preparación y que puedan garantizar también la imparcialidad. Porque, claro, o sea, imparcialidad absoluta nunca va a poder haber. Por una parte, el trabajador está contratado por la empresa, es empleado, depende de, digamos, el sueldo mensual que le llega a fin de mes, pero también la persona, el tercero externo, le está pagando la empresa. Es decir, imparcialidad absoluta no va a poder haber, ¿ya? Salvo que la investigación la lleva a cabo la dirección del trabajo, que también es una posibilidad, ¿ya? Ahora, si usted me pregunta si eso va a ser factible, yo creo que ante la carga de trabajo que va a tener la dirección del trabajo, yo lo veo prácticamente imposible, salvo que se contrataran miles de personas para llevar a cabo esa tarea. Va a ser muy, muy complejo. ¿Cuál es otra de las novedades que se introduce en esta normativa? Antes se exigía que fuese una denuncia solamente por escrita. Es decir, si tú me haces una denuncia verbal, lo siento, yo no puedo investigar, porque es necesario que tú hagas esta denuncia formalmente por escrito. ¿Qué es lo que se busca acá? Evitar la revictimización. Es decir, que la persona que va y cuenta lo que le pasó, después no tenga que volver y escribir todo para recién dar inicio al proceso de investigación. Pero no es que sea verbal y listo, tú me contaste qué te pasó, listo, y iniciamos la investigación. No, se debe levantar un acta y esta acta debe ser firmada por el trabajador. Es decir, el trabajador o trabajadora va a poder ver qué fue lo que escribió el investigador o la persona que se encargada de recibir las denuncias y va a tener conocimiento del fondo de los hechos que ella está denunciando. Y se va a dar inicio a la investigación de todas maneras. Una vez que se hace la denuncia, la ley habla que el empleador debe adoptar de manera inmediata las medidas de resguardo, ¿ya? No te habla de días, sino que te dice que tiene que ser de inmediato y de acuerdo a, digamos, la Dirección del Trabajo, la jurisprudencia, siempre se debe interpretar este tipo de concepto o término de acuerdo a la RAE, ¿ya? A la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, tiene que ser inmediata y de adoptar estas medidas de resguardo, considerando especialmente la gravedad de los hechos. Aquí, por ejemplo, especialmente en el caso del acoso laboral, ¿ya? El acoso laboral puede ser de mayor o menor intensidad, entonces, de acuerdo a la intensidad, el empleador va a tener que definir cuáles son estas medidas de resguardo. ¿Cuáles son las típicas? Bueno, separación de los espacios de trabajo. Puede ser también cambio de los horarios, ¿ya? O llevar, por ejemplo, a hacer que la denunciante, si es que es algo que ella quiera, teletrabaja, ¿ya? O podría ser, por ejemplo, también un permiso con goce de sueldo, por supuesto, durante el periodo de la investigación, pero por supuesto va a tener que colaborar con la investigación, es decir, va a estar, digamos, liberada de prestar servicios, pero va a tener que colaborar con la investigación, ¿no? Atención psicológica temprana. Ese también ha llamado la atención como medida de resguardo que debe adoptar el empleador. Y claro, muchos se preocupaban diciendo, puta, pero voy a tener que entonces contratar a un psicólogo, tener un psicólogo en la empresa, siempre disponible para que pueda, digamos, prestar esta atención temprana. No, la ley señaló que esta, digamos, atención psicológica temprana debe ser prestada por los organismos administradores del seguro, ¿ya? La Mutual, a través de los distintos programas que ellos tienen. Lo que el empleador tiene que hacer es informar que los trabajadores tienen esta posibilidad, ¿ya? Y aquí,
Una vez que ya recibe la denuncia, el empleador debe disponer la realización de la investigación interna, es decir, yo hago la investigación, yo asumo en el fondo la labor investigativa, o bien remitir los antecedentes a la dirección del trabajo. Ambos, empleador y dirección del trabajo, van a tener 30 días para poder concluir la investigación. Es el plazo que se establecido para ambos. Acá lo que les comentaba también, el empleador tiene que designar preferentemente a un trabajador que cuente con formación en materia de acoso, género o derechos fundamentales. Claro, esto es bastante difícil porque no todas las empresas tienen un trabajador que cuente con esas capacitaciones, ¿ya? Eh, entonces, pero si es que dentro de sus trabajadores hay uno que sí las tenga, bueno, a esa persona se le va a tener que asignar la labor, ¿ya? Y lo que les decía también, la investigación debe concluirse en el plazo de 30 días. Esto dice relación con la celeridad, ¿ya? Estas investigaciones no se pueden extender por mucho tiempo porque, por supuesto, que no se cumple con el objetivo, ¿ya? Lo importante es que sea algo rápido, ágil, ¿ya? Y que el investigador sepa que está premiado con el tiempo, entonces tiene que actuar. Y también la posibilidad también existe de poder tercerizar la investigación, ¿ya? Contratar a, digamos, especialistas en la materia que ya hayan hecho este tipo de investigación para que ellos asuman el encargo, ¿ya? Y el empleador simplemente actuar como, digamos, dar la información que requiere el investigador y darle las facultades también para que pueda, por ejemplo, sacar a los testigos del lugar de trabajo o ir al lugar de trabajo para entrevistarlos, etcétera, etcétera. Ojo, si es que yo como empresa me estoy poniendo en la situación de que voy a tener que tercerizar la investigación, tengo que establecerlo en el reglamento, ¿ya? El reglamento debiese decir que podrá asignar una persona de la empresa o bien un tercero especialista en la materia, bla, 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 que cumpla ciertos requisitos, condiciones, características, ¿ya? Pero debe estar establecido en el reglamento porque así lo dijo la Dirección del Trabajo. También, la investigación interna debe constar por escrito y llevada en estricta reserva y garantizar el debido proceso. Básicamente lo que nos dice la ley es que la persona, tanto el denunciante como el denunciado, tienen derecho a ser escuchados, ¿ya? Yo, por ejemplo, no podría aceptar o no estaría de acuerdo en el debido proceso si es que yo recibo una denuncia, por ejemplo, un acoso sexual. Yo le digo al denunciado, pero mira, ¿sabes qué? Fuiste denunciado. No te puedo decir cuándo ocurrieron los hechos ni quién te está denunciando. Solamente que fuiste denunciado. Y el derecho a hacer, y en el fondo, ¿qué pasa con el derecho a ejercer una debida defensa? Yo para ejercer mi defensa, para poder defenderme, no quedar en indefensión, tengo que saber por lo menos cosas básicas. ¿Quién me está denunciando? ¿Cuándo ocurrió? Porque claro, si es que me dice, no, esto fue el día martes, oye, pero si yo estaba en reunión, mira, tengo testigos que pueden dar cuenta que yo estaba en reunión. O sea, entonces, por eso es muy, muy importante. Una vez que se finaliza la investigación, se debe remitir el informe con las conclusiones a la Dirección del Trabajo, ¿ya? Y la Dirección del Trabajo va a poder pronunciarse y debe pronunciarse en 30 días, ¿ya? Pero este pronunciamiento de la Inspección del Trabajo dice más bien con relación con aspectos formales, ¿ya? Es decir, si es que se cumplió con el procedimiento de investigación, pero no con el fondo, porque la Dirección del Trabajo, como no ha sido parte de la investigación, no se puede pronunciar respecto si hay acoso o no hay acoso. Es decir, si le llega un informe y dice, no, no hay acoso laboral, y dice, revisando el antecedente, a mí me parece que sí, se rechaza el informe de la empresa y yo impongo mi nuevo informe que dice que hago. Eso no es lo que ha señalado la Dirección del Trabajo, ¿ya? Porque al no ser parte de la investigación, solamente puede limitar su actuar a verificar aspectos formales, que se haya escuchado a la persona, que se haya seguido el procedimiento de investigación, etcétera, etcétera. Que se haya cumplido especialmente con los principios: imparcialidad, celeridad, perspectiva de género. Entonces, como les decía, tiene 30 días la Dirección del Trabajo. Y si es que no se pronuncia lo que uno pudiese pensar que va a pasar muchas veces, porque también tiene un plazo agotado y va a tener una sobrecarga de trabajo importante. Bueno, se consideran válidas las conclusiones del informe del empleador. Eso no quiere decir que tenga una presunción de legalidad, ¿ya? El informe del empleador, es decir, que si yo después soy demandado, oiga, acá está mi informe, esto, digamos, fue
ratificado ya por el hecho de no haber respuesta por parte de la Dirección del Trabajo, por lo tanto tiene plena prueba. No, un juez perfectamente podría entrar a ver y revisar si efectivamente hay acoso laboral o no hay acoso laboral, si el informe se hizo bien o no se hizo bien. Entonces, una vez que transcurren estos 30 días, el empleador, haya respuesta o no de la Dirección del Trabajo, ahí el empleador tiene 15 días para disponer y aplicar las medidas o sanciones dentro de los 15 días contados desde la recepción. Es decir, yo recibo el informe por parte de la Dirección del Trabajo y sé que tengo 15 días para implementar todas las medidas que yo haya estimado en mi informe. Bueno, eso principalmente son los aspectos más importantes de estos cambios legales en este año. Eh, Como se pueden dar cuenta, la verdad es que la información es bastante, ¿ya? Ha sido una sobrecarga para el área de los recursos humanos, que me imagino que varios de ustedes lo serán. Han tenido que participar en cuánto webinar ha salido y van a tener que seguir participando, ¿ya? Porque especialmente respecto de la ley CARI y ley 40 horas, falta todavía bastante. Primero, falta un reglamento que debe dictar el Ministerio del Trabajo, que va a establecer ciertas directrices. eh, Faltan también dictámenes de la Dirección del Trabajo que permitan interpretar de mejor manera esta ley y también la ley del 40 horas, que todavía sigue generando polémicas. Entonces, esto se los quiero decir para que no se sientan abrumados, que con el tiempo estas cosas van a empezar a aclararse, ¿ya? Y que, por supuesto, en caso de cualquier duda, ese es mi correo electrónico, ustedes me pueden consultar directamente, y, por supuesto, también tratar de resolver las preguntas que ustedes tengan el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Gerard, muchas gracias, Juan Ignacio, muy interesante. Muchas tareas para la casa, pero con esto un impulso importante y con conocimiento para aplicar en casa lo que se nos viene, para siempre ir mejorando todas nuestras relaciones laborales. Nos quedan unos minutos, hagamos todas las preguntas que necesitamos a Juan Ignacio, ya lo tenemos acá. No sé, Benja, si tenemos preguntas por Zoom. Sí, tenemos una. Dice, consulta, ¿qué ocurre si el trabajador es de una filial de la empresa que está en otro país? Bueno, respecto de eso, rige el principio de territorialidad. Es decir, la persona tiene que estar contratado en Chile con un contrato chileno y se aplica la normativa chilena. Es decir, se le aplica todas las leyes que vimos hoy día en la medida en que esta persona preste servicios en el país. Hola, tengo una pregunta con respecto al protocolo. Nosotros estamos realizando el reglamento interno y de acuerdo a lo que nos habían dicho es que el protocolo lo tiene que entregar, en nuestro caso, la H, y que son ellos los que preparan el protocolo. Entonces, ellos no lo tienen, y no solamente alguna sugerencia de qué es lo que debiese tener, pero no lo tienen completo. O sea, en ese caso, hay que esperar que la H nos entregue ese protocolo. Esa sería una alternativa, no la recomendable, ¿ya? Lo recomendable sería requerir la asistencia técnica de los organismos administradores del seguro, pero una vez que yo ya tengo implementado por lo menos una base de protocolo. Ahora, la base del protocolo ya está en la circular que sacó la Suceso, ¿ya? El viernes pasado, ¿ya? Viene un anexo en esa circular donde se establece un modelo de protocolo de prevención. Por supuesto que ese modelo es básico y debe ser llevado a la realidad de la empresa, deben analizarse los cargos y especialmente el tema de los riesgos. Pero por lo menos te va a servir para agarrarte ahí y empezar a elaborar tu propio protocolo. Y en la medida en que surjan cosas que todavía no quedan resueltas, ahí requerir la asistencia técnica del organismo administrador. Y eso entonces lo puedo sacar de la Suceso. Sí, dentro de ahí, si quieren, ando con la circular, de ahí te lo voy a mostrar para que puedas revisarlo. Y bueno, si a alguien también le interesa, eh, también. Ya, pero salió el viernes. Entonces, claro, no mucha gente estaba en conocimiento porque, bueno, fue el viernes y se empezó a circular el viernes en la tarde. Claro, y de acuerdo a la información que tenía, teníamos que esperar que la H sacara el protocolo. Claro. Entonces, claro, no lo ha sacado todavía y claro, el plazo ya está. Sacó un modelo, ¿ya? Pero esto, claro, lo tiene que haber hecho básicamente el lunes, ¿ya?
Por ejemplo, yo ayer me metí a la página de la ATS y ya tienen algunos modelos descargables de material, ya todo asociado. De hecho, hay un PowerPoint de la ley Karin, hay un modelo también básico que puede servir también para agarrarse ahí y empezar a trabajar, ¿ya? Pero es importante que se tiene que adaptar a la realidad de la empresa, ¿ya? O sea, uno no puede, como les decía, no sirve esto del cumplimiento formal, ¿ya? Aquí está mi protocolo, sí, mire, bueno, tiene el contenido mínimo que me exige la ley, por lo tanto, yo no puedo ser multado. No, lo que se busca es que tenga aplicación práctica, con objetivos medibles, y también una de las ideas principales es que yo pueda ir corrigiendo el protocolo. Es decir, si es que yo observo que existe una situación, por ejemplo, de violencia del trabajo, bueno, medidas de resguardo para proteger a las personas y poder en el fondo establecer todas las medidas que como empresa yo voy a considerar como eficaces, ¿ya? Por supuesto que las medidas que adopte la empresa nunca van a permitir erradicar del todo estas situaciones, ¿ya? Pero lo que busca precisamente la ley es el cambio de paradigma, es decir, es apuntar a la dirección de garantizar, en la medida de lo posible, un ambiente de trabajo libre de violencia, ¿ya? Entonces, porque, por ejemplo, la violencia del trabajo, uno especialmente la puede ver en ese caso, es imposible, ¿ya? Es imposible para el empleador que pueda, digamos, puede minimizar el riesgo, pero nunca lo va a poder eliminar, ¿ya? Y por eso también las medidas de resguardo dicen relación, en el caso de la violencia del trabajo, con la corrección del protocolo. Entonces, es un protocolo que es dinámico. Yo tengo que estar constantemente actualizándolo de acuerdo a los riesgos que puedan surgir, ¿ya? Otro tema importante que se me fue, en caso de que la investigación concluya que haya acoso laboral, la empresa, el empleador tiene dos opciones, ¿ya? Puede adoptar las sanciones que establece el reglamento interno en caso de que no sea grave, ¿ya? Si es un acoso laboral, digamos, de una intensidad, digamos, menor, ¿ya? Yo podría multar una amonestación escrita o verbal, incluso si es algo bastante liviano. O bien, si la conducta es grave y está debidamente comprobada, yo lo puedo pedir por acoso laboral. Pero en el caso del acoso sexual, no. Porque si yo acredito que hay acoso sexual, tengo que despedir, ¿ya? No puedo decir, no, ¿sabe qué fue un acosito? No, no, si hay acoso sexual, se tiene que despedir, utilizar la causal de acoso sexual. Pero el acoso laboral hay que distinguir de acuerdo a la gravedad. Quisiera complementar de que han salido, posterior, digamos, a la ley, salió una circular que es la 3813, de que de la Superintendencia de Seguridad Social, y que hace referencia a asistencia técnica para la prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo, y otros aspectos contenidos en la ley. Y después salió ahora recientemente también un dictamen, que es el dictamen 362, que es de la Dirección del Trabajo, ya, y que también hace referencia también al mismo tema. Así es, los dos salieron el 7 de junio. El 7 de junio, 7 de junio los dos. Entonces, Si alguien los quiere revisar, bueno, yo tengo copia de la oficina, así que si alguien se lo quiere llevar, también se lo puedo proporcionar. ¿Ya? Pero los dos salieron el 7 y son bastante importantes. Sí. La circular de la suceso es bastante extensa, ¿ya? El dictamen de la Dirección del Trabajo es bastante más acotado, ¿ya? Es más liviano. Pero también es importante tenerlo en consideración, porque se están empezando a definir las directrices, pero falta el reglamento del Ministerio del Trabajo. Ese va a ser más importante, ¿ya? Se hizo un avance, ya por ejemplo, porque la circular de los sucesos va dirigida a los organismos administradores, ¿ya? Especialmente importante está el tema de medidas de resguardo de atención psicológica temprana. Hay un desglose ahí bien detallado de cómo debe hacer esto, e incluso que podría derivar también en una denuncia de enfermedad profesional en caso de que el profesional determinase de que efectivamente la persona está afectada emocionalmente. Pero es muy importante, así que muchas gracias. Sí, tengo algunas preguntas que son: ¿el tamaño de la empresa influye en la aplicación de todo esto, de todas estas leyes nuevas? Que no soy de recursos humanos, entonces somos como machos chequillas porque somos una empresa de exploración, que estamos chiquititos todavía, o sea, tenemos menos de 20 empleados aún. Entonces, esa era una duda. Después, con respecto al formato del informe que uno le entrega a la Dirección de Trabajo, si en el fondo ellos tienen que después evaluar en función de ese informe
tiene que llevar ciertas condiciones de información a ese formato, o sea, ese informe. Y después, con respecto a la responsabilidad con esto de los actos de violencia de terceros, ajenos a la empresa, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? En el fondo te pueden multar, qué sé yo. Nosotros también estamos bien expuestos como a de la comunidad. Entonces, eso. Bueno, primera pregunta respecto al tamaño. Bueno, la principal diferencia es lo que les había comentado. Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, no está obligado a tener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, pero sí está obligada, de acuerdo al artículo 67 de la Ley de Accidentes del Trabajo, a tener un reglamento de higiene y seguridad. Y en ese caso, la información que se le ha trabajado respecto al protocolo de prevención debe ser al momento de la suscripción del contrato, ¿ya? Esa sería la única gran diferencia. Y por otra parte está el tema de las multas, ¿ya? Por supuesto que las multas, no solamente con esta ley, sino que ya de antes, eh, diferencia el tamaño de la empresa para la aplicación de la multa, ¿ya? La segunda pregunta que... Sobre el formato del informe a la dirección. Mira, no hay un formato, pero sí tiene que cumplir con cada uno de los principios, el contenido, digamos, especialmente los temas de imparcialidad, de la confidencialidad, de la reserva, cumplir con los plazos, ¿ya? Es importante eso, pero no establece la ley un formato definido que debe contener el informe, sino que sí debe contener, por ejemplo, las medidas de resguardo, que éstas se hayan adoptado de manera inmediata, y también debe contener el tema de la perspectiva de género, es decir, cómo yo estoy aplicando la perspectiva de género al informe, a la investigación y cómo influyó en mi conclusión, ¿ya? Eso sí es importante y en eso sí se fija la dirección del trabajo, ¿ya? Porque como les decía, la dirección del trabajo no va a poder ir al fondo, porque no investigó, no tomó las declaraciones de los testigos, sino que va a ser una revisión más bien formal, ¿ya? Entonces también, a raíz de esas revisiones formales, nosotros vamos a ir sabiendo, ya, mira, la cosa va por acá, no hay que hacer esto, hay que hacer esto, ¿ya? Entonces, claro, eso con el tiempo también vamos a ir adecuando los formatos, pero por ahora no hay una forma establecida, ¿ya? Y respecto de la responsabilidad del empleador respecto a lo que hace el trabajo, bueno, hay una obligación que es general de todo empleador, que es la que establece el 184 del Código de Trabajo, el deber de seguridad. Es decir, el empleador tiene un rol de garante respecto de sus trabajadores y también respecto de los trabajadores, por ejemplo, de empresas contratistas, ¿ya? Es decir, no llega solamente la responsabilidad hasta el límite de que sean mis trabajadores formalmente contratados, sino que yo también tengo responsabilidad y deberes respecto de aquellos trabajadores que no están directamente contratados por mí, sino que prestan servicios a través de terceras empresas, ¿ya? ¿Cuál va a ser la principal obligación respecto a la violencia en el trabajo? Es que se establezcan mecanismos de prevención, ¿ya? Como les decía, uno nunca va a poder eliminar, pero sí puede minimizar. Entonces, en la medida que hay una preocupación del empleador por levantar los riesgos, por ir corrigiendo constantemente, adecuando este protocolo, por supuesto que va a cumplir con la norma y también con las medidas de corrección. En caso de violencia en el trabajo, cobran mucha relevancia las medidas de corrección. Es decir, si ocurre un hecho de violencia en el trabajo y yo como empleador, bueno, hago una investigación, tomo medidas de resguardo, pero no implemento correcciones, es que lo estoy haciendo mal, ¿ya? Lo estoy haciendo mal porque esto ocurrió y yo no corregí. Entonces, por eso lo que les decía, este tiene que ser un protocolo dinámico, en constante mejora, en constante cambio, de aplicación práctica, objetivos medibles, ¿ya? Entonces, eso también es importante. No es, digamos, la eliminación de la violencia del trabajo, porque eso sería un objetivo imposible. Muchas gracias. Tenemos eso. ¿Hay preguntas? Dice, hola, ¿por qué se debe presentar el 1 de julio? Claro, lo que les decía en el fondo es que para que el reglamento interno tenga vigencia, ¿ya? Pueda ser, digamos, aplicable a los trabajadores, yo tengo que informarlo con 30 días de anticipación, ¿ya? Es decir, si es que yo preparo mi reglamento interno y lo informo recién el 1 de agosto, bueno, no va a estar en vigencia el 1 de agosto, va a estar en vigencia el 1 de septiembre, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el 1 de julio ya tengan listo, porque en caso contrario, si es que hay una investigación, la va a llevar adelante la dirección del trabajo, ¿ya? Entonces, por supuesto que eso puede afectar la conclusión, pero por eso es importante.
más por acá? Ustedes están preparando algo con respecto a esto, eh, algo quizás en industria o por tamaño de empresa, algo digamos, que las empresas pudiesen tener algún tipo de asesoría. Sí, nosotros como departamento laboral de Araya ya estamos trabajando y de hecho con varios clientes tenemos ya nuestros protocolos más o menos listos. ¿Ya? Todos estos protocolos, por supuesto, bajo digamos, la prevención de que esto tiene que actualizarse y tiene que mejorarse, sino que fondo es establecer un protocolo básico y empezar desde ahí. Y en caso que sea necesario, requerir la asistencia del organismo administrador. Y también lo que estamos haciendo, en el fondo, no solamente el protocolo de prevención, sino que también ofrecerle a los empleadores también la posibilidad de capacitar a los trabajadores, tanto a la gerencia como a los trabajadores, digamos, de menor jerarquía. Todos tienen que ser capacitados y eso es una obligación del empleador bajo esta nueva ley. Si yo no capacito, estoy incumpliendo y tengo que poder acreditar y capacitar. Entonces, va a ser muy importante y lo que cómo nosotros estamos enfrentando esto es a través del protocolo y de la capacitación que va de la mano. ¿Ya? Cuando para que la empresa también cuente con nosotros para la actualización del protocolo de acuerdo a las cosas que vayan surgiendo, las nuevas investigaciones y denuncias, y también, por supuesto, a la asistencia técnica que podamos contar de los organismos administradores del seguro. Muchas gracias, Juan Ignacio. Estamos en horario para dejar unos par de minutitos para hacer el networking, si quieren todavía con un cafecito, que volvemos a agradecer al Redpic y a nuestra empresa Burnet por lo que nos facilita. Y no quiero perder la oportunidad de dejarlo invitado a este evento, a la 9ª Semana Regional de Integridad Empresarial, que es a través de nuestro hub, que somos AHK, de Alliance for Integrity, todo lo que tiene que ver con compliance. Y este año, porque después de hace muchos años que no teníamos esta semana acá en Chile, va a ser en el Hotel Renaissance y va a contemplar todo lo que es digitalización y derechos humanos, el ser humano en esta oportunidad. No solamente vamos a contar con exponentes nacionales, sino que también de la región. Así que es una semana que promete, la verdad que muy interesante, con workshops muy interesantes, así que desde ya los dejo invitados. Todo este tema compliance que Juan Ignacio también lo manifestó, que va en carriles paralelos, la verdad que es súper importante. Así que en la página web de acá hay información, prontamente se va a publicar el programa, quiénes son los que exponen, así que con mucho cariño nos dejamos invitados. Nuevamente agradecer a Araya y compañía, a todos los que están aquí presentes, de verdad que como HK es fundamental que ustedes ocupen estos espacios, nuestros socios tengan esta oportunidad y esta disponibilidad para presentar todo tipo de temas que sean de relevancia y para todos los que componemos nuestra Cámara. Así que nuevamente muchas gracias, Juan Ignacio. Los que quieran comunicarse con ellos, están abiertas las puertas. Así que también a los que están conectados, también nuevamente muchas gracias. Les haremos llegar lo que aquí se habló y nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas gracias.